Muy buenos días tengan todos, Dios les bendiga, de verdad que estamos muy agradecidos a aquel que es digno de ser adorado. ¿Cuántos saben que Él es digno de adorar? Vamos a ver. Oh, yo creo en mi corazón profundamente que Él es digno de ser adorado. Así que cada vez que adoramos a Dios nos alegramos porque Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Hoy vamos a aprender acerca de la palabra de Dios y estaré compartiendo con ustedes la renovación de tu mente. Una de las cosas que Dios está pidiendo, demandando, exigiendo y queriendo de cada uno de nosotros es que tengamos una renovación de la mente. Si, escuche, sin renovación, yo quiero que lo entienda de primera mano. Sin renovación no hay transformación. Usted necesita entender esto. Sin renovación no hay transformación. Muchas de las victorias de cada uno de ustedes, muchas de las victorias personal, familiar, ministerial, empresarial, todo tiene que ver con la renovación de la mente. ¿Por qué es relevante e importante la renovación? Porque lo que no se renueva tiende a desaparecer. Tiende a desaparecer. Ahora, el Señor dice en el libro de Efesios capítulo 4, que es allí donde vamos a comenzar a establecer el fundamento. Dice el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, habla de un pasado. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, esto es lo que te va a resolver muchos de tus problemas, muchas de tus luchas se pueden resolver con esta palabra que hoy estamos leyendo. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos ¿de qué? Del viejo hombre que está viciado. Dice, despojado del viejo hombre que está viciado con deseos engañosos. La mayoría de los problemas del ser humano interno, porque sus problemas no son tanto financieros. No son tanto financieros. Yo quiero que entienda hoy a profundidad que el problema financiero que la persona vive es producto de la condición de su alma. Es producto de su propio pensamiento. En pocas palabras, la crisis financiera en un hogar, en un hombre, en una mujer, se refleja por la condición espiritual de él o de ella. Tercera de Juan dice lo siguiente: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. La prosperidad o tu libertad financiera será el resultado de tu condición espiritual. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Cuando habla del alma, está hablando de la vida espiritual de la persona. Usted va a un médico y usted le dice, yo vengo para que usted me chequee cómo está mi alma. No hay un escáner que le diga, bueno, vamos a sacarle
una radiografía para ver en qué condición está su alma. No, su alma no es un órgano. Su alma es una condición, primero espiritual y moral, con Dios, con usted mismo y con los demás. Es la condición que usted tiene. Esa es su alma, su condición con Dios, con usted y con los demás. Como esté su condición con Dios, está hablando de la condición de su alma. Como esté con la condición con su familia o con los demás, usted está hablando cómo está su alma. Como usted se sienta con usted mismo, usted está hablando de la condición de su alma. Entonces dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la prosperidad está relacionada. ¿Por qué le comienzo hablando un poquito de esto? Porque en su gran mayoría, los problemas de la gente radican en su situación financiera, pero tratan de resolver la situación financiera de una manera equivocada, no arreglando su vida con Dios. Su situación financiera es el resultado de su condición espiritual. Recuerde que el libro de Proverbios dice esto, y quiero que usted lo tenga muy presente en su mente y en su corazón. La bendición de Jehová, note usted lo que dice, es la que enriquece. O sea, es importante que tu mente comience a registrar qué es lo que me enriquece a mí. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Eso lo dice el libro de Proverbios. Creo que es el capítulo Proverbios 18, 22, por allí. Bueno, 10, 22. ¿Qué es lo que enriquece? ¿Qué es lo que te enriquece a ti? La bendición de Dios. Ahora, la bendición de Dios primeramente es espiritual. ¿Cómo es la bendición de Dios? Primeramente es espiritual. O sea, y la bendición espiritual tiene que ver cómo te sientes con Dios, contigo mismo y con los demás. Si te sientes en paz con Dios, si sientes paz contigo mismo y si sientes paz con los demás, entonces tendrás un resultado que se llama bendición. Por eso les comencé diciendo que muchos de sus problemas se resuelven en lo que Efesios capítulo 4, verso 22 dice. Despojándonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ok, pero como estoy enseñando las escrituras, ¿verdad? Y le estoy diciendo a ustedes dónde se resuelve todo. Porque pasas toda la vida buscando cómo mejorar tu condición. Y tu condición va a mejorar, escuche, tu condición va a mejorar buscando a Dios. David, escuche, David fue un rey. Y cuando su vida espiritual estuvo en su máximo nivel con Dios, consigo mismo y con los de su reino, la Biblia dice que David iba engrandeciéndose porque Jehová estaba con él. Pero no fue así cuando entonces permitió en su vida el pecado de tomar a Betsabé como mujer,
como tomar decisiones que luego definieron lo que sería su futuro o los días venideros. Cuando su vida espiritual, escuche, cuando su vida espiritual, que es su relación con Dios, realmente estuvo afectada, entonces tanto su reino como su vida entró en decadencia. La decadencia del ser humano. La decadencia del ser humano es producto de tu relación. Si está bien, entonces no hay decadencia. Si está mal tu relación con Dios, entonces allí comenzó la decadencia de David. Entró la decadencia por causa del viejo hombre o del pecado. Y esto es más serio de lo que usted piensa. O sea, aquí tu vida no se trata de una religión, sino de una relación con Dios y de su temor en tu corazón. Todo, escuche, todo se levanta o todo se cae de acuerdo a cómo esté tu relación con Dios. David estuvo arriba mientras no había caído en la condición moral donde cayó. Luego que cayó, entonces se vio afectada 3 áreas, porque el pecado afecta el área personal, el área familiar y el área financiera. Y esas 3 áreas se vieron afectadas cuando el pecado llegó al corazón de David. El área personal, se envejecieron mis huesos en mi gemir, estaba seco. Afectó a la familia. Su hogar se convirtió no en una referencia. Y su finanza en su reino también se vio afectada. Pero cuando Cristo llegó a tu vida, llegó a mi vida, vino para que usted viviera, no en decadencia. Cuando Cristo llegó a usted es para que la historia de usted sea otra. Ahora, ¿cuál es la historia que comienza para ti, para mí, una vez que Cristo ha llegado? Efesios capítulo 1, versículo 3, nos dice entonces dónde comienza la nueva historia en tu vida. Dice Efesios 1:3, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Quiere decir que en Cristo Jesús, toda bendición nos ha sido dada. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor, que nos ha dado, que nos ha bendecido. ¿Con qué nos ha bendecido? Con toda bendición. ¿Bendición qué? Ahora, ¿por qué bendición espiritual? Porque de allí parte todo. Porque comencé diciéndole a ustedes, la bendición financiera es el resultado de tu condición espiritual. Abraham, Dios lo hizo riquísimo. ¿Pero por qué lo hizo riquísimo? Por su condición espiritual. Ahora, ¿quién nos bendijo con toda bendición? Pero escuche, en Cristo Jesús. Ahora, cuando usted llegó a Cristo, tiene la bendición de Él garantizada. Pero hay algo que usted debe hacer. La mayoría de sus conflictos, la mayoría de sus batallas, no hablo solo de batallas, escuche,
No hablo solo de batallas que usted libra financieras. Hablo de todo tipo de batallas. Desde batallas internas a externas, familiares, personales, de salud, cualquiera que sea. Tienen su raíz en Efesios 4:22. ¿Sabes cuál es la raíz de todos tus problemas? Pregunte, ¿cuál es la raíz, pastor? El viejo hombre. Si tú resuelves, y les voy a explicar cómo se resuelve este problema, porque este es un problema que Cristo lo resolvió en la cruz del Calvario, pero usted tiene que resolverlo aquí en la tierra. Y Dios nos dice cómo, de qué manera se resuelve. En cuanto a la pasada manera de vivir, aquí se resuelve. Despojar significa soltar. ¿Sabe por qué muchos de tus problemas están presentes todavía? ¿Sabes por qué tu salud? ¿Sabes por qué tus finanzas? ¿Sabes por qué muchas veces hay crisis matrimoniales? No es porque no nos entendemos. No es porque no nos comprendemos. No. Eso son secuelas. Eso son hojas. Pero la raíz del problema es la vieja naturaleza. Despojado del viejo hombre. Del viejo hombre que ha estado viciado conforme a algunos deseos engañosos. Ok. Bueno, ¿cuál es el tratamiento que le doy a esto? Porque necesito acá que usted salga con soluciones. Y te voy a dar soluciones. La solución de tus problemas. Porque si usted vino hoy, yo voy a la iglesia hoy. Dios tiene una palabra conmigo hoy. Señor, dame una palabra, la necesito, quiero comprender. ¿Será que no estoy haciendo bien las cosas? Esta crisis que estoy teniendo en mi matrimonio, ¿será que la salida es el divorcio? No, la salida no es el divorcio. Bueno, ¿será que el problema que estoy teniendo financiero es porque no estoy diezmando, no estoy orando? Tampoco es el problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que el viejo hombre, la vieja naturaleza, está aún presente, gobernando, manifestándose en usted. Ahora, ¿de qué manera se manifiesta la vieja naturaleza en mi vida? Con las experiencias que tuviste en el pasado. Esas experiencias en el pasado, nadie tuvo la culpa de que tú hayas vivido lo que hayas vivido, pero sí eres responsable hoy para solucionar tus problemas, de pasar la página, soltar aquello, lo que viviste que no fue bueno, lo que te hicieron que no fue bueno, las equivocaciones que tuviste por no haber hecho caso, lo que haya sido responsable o culpable, nada se soluciona si tú no sueltas lo que te pasó ayer. Muchas cosas sucedieron en usted antes de conocer a Cristo. Y aún conociendo a Jesús, pero eso que te ha soltado, eso que te ha pasado, si tú no lo sueltas, afecta tu presente y también tu futuro. ¿Quieres resolver cosas? Comienza a soltar lo viejo. No de otro, de ti, la vieja naturaleza, tu forma de ser antigua. Ahora, bueno, pastor, se oye muy bonito. ¿Cómo lo hago? Yo vine aquí para saber el cómo. Ya usted me está diciendo que mi problema es la vieja naturaleza. ¿Cómo me desprendo de este viejo hombre? ¿Cómo me despojo? Ya usted me dijo que había que despojarse. Ahora, el cómo lo hago. Yo quiero aprender el cómo. No se lo voy a decir yo. Vamos a dejar que sea la palabra de Dios que nos enseña a nosotros, quien nos está formando. Verso 23. Nos dice el cómo. Si quieres tener una transformación, o sea, la transformación son los cambios. Esto es lo que hay que hacer. Tener una renovación en la mente.
¿Por qué hay que tener una renovación en la mente? Dice, renovado en el espíritu de vuestra mente. Usted va a un médico, va a un especialista y usted busca y dice, yo quiero buscar un especialista para que me chequee. ¿El espíritu de qué? De mi mente. No es algo físico. Es algo que se tiene que resolver entre usted y lo que Dios dice. Ajá, pastor, ya sé que tengo que renovar mi mente. Tengo que renovar mi mente. Diga conmigo, es indispensable. O sea, no estoy hablando que es necesario. No es necesario. Hay una palabra superior a la palabra necesario, que es indispensable. O sea, la palabra indispensable significa que es debido de muerte. O sea, que es sí porque sí. Yo debo de renovar mi mente. Ahora, ¿por qué debo renovar mi mente? Porque sin la renovación no tengo transformación. El libro de Romanos, capítulo 12. El libro de Romanos, capítulo 12. Versículo 1 en adelante. Dice la palabra. Así que, hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios. Pablo les dice, les ruego a ustedes, les suplico. Ya era algo que Pablo está hablando de lo necesario que debía suceder y acontecer en la iglesia, en cada creyente. Os ruego por la misericordia de Dios que se presenten ante Dios. ¿Cómo? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es el culto. O sea, el culto es que ustedes se presenten ante Dios como ¿qué? Como un sacrificio. O sea, el sacrificio era lo que en la antigüedad se le ofrecía a Dios como ofrenda agradable. Entonces dice Dios, hoy la ofrenda agradable, le está diciendo Pablo, ante Dios son ustedes. Pero ustedes, como es la ofrenda, y la ofrenda, escuche, la ofrenda tenía requisitos. No era lo peor ni cualquiera. ¿Sabes qué era la ofrenda? Siempre lo mejor. Dios dice, yo quiero que de ti me des lo mejor. ¿Y sabes qué es lo mejor de ti? Pregúnteme, ¿qué es lo mejor de mi pastor? Tu ser. Que presentéis vuestros cuerpos. ¿Cómo tengo que ser presentado ante Dios? Dice, yo tengo que ser presentado ante Dios con un sacrificio. Ahora, dice que tenemos que ser, aquí, por supuesto, aquí está hablando de la condición que tiene que estar o del estado que tiene que tener tu corazón a la hora de presentarte ante Dios. Tu corazón, ¿cómo tiene que estar? De repente, ¿cómo está tu corazón hoy? Porque si se resuelve el estado de tu corazón, se van a resolver cosas en tu familia, en tu hogar y en tu vida personal. Vamos a resolver cosas del corazón. ¿Sí o no? Si se resuelven cosas del corazón, vas a amar a quien deberías amar, que hoy no lo amas. Si se resuelve muchas veces el odio, el rencor, el resentimiento, la amargura, el dolor, si eso se resuelve en tu corazón, puedes amar. Puedes amar. Ok. Santo y agradable a Dios. Pero me gusta lo siguiente. Me gusta, dice esto. No se conformen a este mundo. Entonces usted va a pensar, bueno, no os conforméis a este mundo. Si le estaba diciendo que no se conformaran a este mundo, era porque había una adaptación. Era que estábamos como que adaptándonos al ambiente.
Y cuando usted, escúchelo, cuando usted ¿se adapta a qué? Al sistema. Se está conformando al mundo. Aquí nosotros no podemos correr en la misma corriente. Nosotros tenemos que correr en la corriente donde corrió Daniel. Daniel dijo, yo propongo en mi corazón no contaminarme. O sea, yo sé que estamos trabajando con los cambios y los cambios tienen que ver con lo que hacemos. Dios comenzó a trabajar con los cambios, pero los cambios se dan con lo que nosotros hacemos. Ok, dice, no conforméis, sino que transformado. ¿Qué busca Dios de ti? Que hay una transformación, pero esa transformación viene por medio de la renovación del entendimiento. Cuando habla de la renovación del entendimiento, habla de dos tipos de mentalidades. En la vida hay dos tipos de mentalidad. El ser humano tiene dos tipos de mentalidad. La mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija es la mentalidad que ya tiene un techo, que ya piensa y cree la persona que no puede, que ya no se puede hacer otra cosa, que ya ahí no pueden haber cambios porque todo lo que yo hice para que cambiara y no cambió ya no se puede, ya no, eso es una mentalidad fija. Una mentalidad fija es aquella que es como una pregunta cerrada, porque hay dos formas de hacer preguntas. Están las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. ¿Qué es una pregunta? ¿Qué es una pregunta cerrada? Una pregunta cerrada es algo como esto, que yo les pregunto a ustedes. ¿Cuántos ya almorzaron? Esa es una pregunta cerrada. ¿A cuántos les gustaría ir a comer? Usted me puede decir, a mí me gustaría ir a comer carne, pollo, puerco, chuleta, lo que usted quiera. Pero es una pregunta que te da opciones para responder. Ok, la mentalidad de crecimiento, porque le dije, hay dos tipos de mentalidad. El conocimiento fijo, y ese conocimiento fijo son aquellas personas que ya creen que no pueden romper el límite o el techo que tienen. Ahí no hay transformación. Pero una mentalidad de crecimiento es aquella persona que logra empoderarse. A lo mejor no eres el más fuerte. A lo mejor no eres el más inteligente. A lo mejor no eres el más rápido. A lo mejor no eres el más grande. Y lo aprendimos ayer en el taller de entrenamiento. Libera todo tu potencial. El león es el rey de la selva. Pero no es el más grande. No es el más fuerte. No es el más inteligente. No es el más rápido. Pero es el rey de la selva. Pregúnteme, ¿por qué se convirtió en el rey de la selva si no era el más grande, el más fuerte, el más rápido y el más inteligente? Porque su mentalidad era una mentalidad de crecimiento. O sea, el no aceptar que yo puedo hasta aquí. Cuando usted cree que no puede dar más, entonces hay un techo y un límite. Los límites que usted tiene, escuche, los límites que usted tiene hoy son resultado de las experiencias que tuviste ayer. Y tienes que romper esos pensamientos fijos que son patrones de conducta que nos metieron en la mente desde pequeño. Cada vez que tú quisiste hacer algo, cada vez que tú querías atreverte para superarte, más te conseguiste quien te jalara hacia abajo
quien creyera en lo que tú querías lograr y alcanzar y te impulsara. ¿Sabes por qué? Y eso fue poniendo límite en tu vida y fue poniendo un pensamiento o una mentalidad fija. Que eso no era para ti, sino para otros. Yo le digo algo. Ustedes son los llamados por Dios para impactar. Pero tiene que haber un cambio. El libro de Mateo, capítulo 11, versículo 17. El libro de Mateo, capítulo 11, verso 17. Bueno, Jesús, verso 16. ¿A qué le compararé el reino de los cielos? Dice, mas ¿a qué le compararé esta generación? Hello. Esta generación, está hablando de la generación presente. Esta generación, ¿a qué la compararé? Será semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Hello, cuídese, escuche, cuídese de lo que viene. Cuídese de ser semejante a esta generación que el Señor dice, ¿a qué compararé esta generación? Ahora viene a decirnos cuál era el comportamiento de ellos. Dice el verso 17, dice esto. ¿A qué lo compararé a esta generación? Será semejante a los muchachos que se sientan en la plaza y llaman a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta. El Señor está diciendo, comparo esta generación como los que fueron convocados a una plaza. Todos fueron invitados. Y os le toqué flauta para que ellos ¿qué? Para que ellos bailasen, para que estuvieran contentos, para que estuvieran felices, para que celebraran. Hello, Dios te ha llamado, te toca flauta para que tú vivas como. Para que tú vivas como. Tú vivas en la plenitud de Él. Tú vivas en la alegría, tú vivas en el gozo, tú vivas en el regocijo. No está bien que Cristo vive en tu vida y tú estés cabizbajo por lo que estás viviendo. ¿Acaso lo que estás viviendo está por encima de lo que Él es y de lo que Él tiene y de lo que Él representa para ti? Si Él no está por encima, escuche, si las circunstancias de la tierra, si los problemas personales, familiares, físicos, empresariales, espiritual, ministerial, no son más grandes que Dios, entonces no van a controlar tu estado emocional, ni tu felicidad, ni tu gozo, ni tu alegría. Es verdad. Nos afectan las cosas, es verdad. No soy de hierro, es verdad. Me duele lo que me dice, es verdad. Pero por un momento, no puedes llevar eso toda la vida. Es verdad, me hirieron con sus palabras. Es verdad, sus actitudes fueron injustas conmigo. Está bien, fueron injustos contigo. Te hirieron. Sí, te abandonaron, te pisaron, creíste. Creíste que te hablaban con sinceridad y te engañaron. Está bien, lo viviste, sí, pero ya no puedes seguir con esa experiencia pasada. El Señor dice, les toqué flauta. ¿Pero qué hicieron ellos? Dice, no bailaste. No bailaron. Entonces dice Dios, le voy a cambiar la música. Entonces dice Dios, bueno, dice, os endechamos. Entonces ya la música ya no era de qué, de alegría, ya no era de gozo, sino dice Dios, le voy a cambiar la música ahora. Le voy a poner una música donde como que es una música de dolor, para ver si entonces en ese dolor me buscan a mí, se vuelven a mí. Pero ¿qué hicieron ellos?
no os lamentaste. Aún las circunstancias que viviste no las usaste para buscar mi presencia y para unirte a mi propósito. El Señor dice esto. Ahora, esto solo era una alegoría para lo que viene. Dios estaba hablando de lo que debe ser nuestras vidas. Dice entonces, les envié a Juan, verso 18, porque vino Juan. ¿Quién vino? Juan. Vino Juan, que ni comía, ni bebía. ¿Esa sabe qué era? Pregúnteme, ¿qué era eso, pastor? La flauta. Era la música que estaba tocando en el momento. Era la música, porque Juan fue enviado ante Jesús. Y la música, escuchen, la música de la flauta que ellos no bailaron, ¿sabe qué era? Pregúnteme, ¿qué era? Un mensaje. Pero nadie respondió al mensaje. ¿Sabe cuál era el mensaje de Juan? El arrepentimiento. Él les habló a la nación de Israel. Y vino como esa flauta tocando la música para que ellos se alegraran. ¿Cuál era la salida? ¿Cuál era la solución? El que viene tras de mí, decía Juan, es uno mayor que yo no soy digno de desatar la correa de sus calzados. Pero ¿cómo vieron ellos a Juan? No como la música que los llevaba a ellos a estar en alegría. Muchos de ustedes, el mensaje del arrepentimiento, en vez de producirle alegría, el mensaje del cambio, de la condición de tu corazón, en vez de convertirse a ti, de celebrar, porque es motivo de que esa vieja naturaleza la llevemos a la cruz del Calvario, estarás diciendo, terminará rápido ese negrito de allí. Te estoy dando la música para tus oídos. El mensaje es el arrepentimiento. Pero no fue música para ellos. Les toqué flauta, pero no bailaron. Les envié a Juan el Bautista, que no comía, no bebía. ¿Y qué respondiste a este mensaje? Demonio tiene. O sea, el rechazo. Entonces Dios le cambia la música. Y le dice, bueno, ahora la música no va a ser la flauta. Sino, ¿cuál fue la música? Les endecharon. Dice entonces, el verso 17. Le cambió entonces la música y le dice, endechamos y no lamentaste. Endechar era una música ya no de alegría, sino de luto. Entonces, esta música de luto era la muerte de Jesús. Ya no estaba Juan, ahora estaba Jesús. Era como motivo de alegría para ellos. O quizás de decir, bueno, ya llegó el Hijo de Dios. Aquí está el que va a morir por nosotros. Murió. Vimos aquel, el que fue traspasado por la humanidad entera. Volvámonos a él. Y no se lamentaron por haber llevado al Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Mire lo que dice, verso 18. Seguimos entonces. Y dijeron de Juan, demonio tiene. ¿Qué rechazaron ellos? ¿La música o el mensaje? Escuche, la música para tus oídos es el mensaje. ¿Y sabes cuál es el mensaje? Pregúnteme, ¿cuál es el mensaje, pastor? Que tiene que ser música para mis oídos. Pregúnteme, ¿cuál es el mensaje? Arrepentimiento. Si tú te arrepientes, estás agarrando el viejo hombre y lo estás llevando a la cruz del Calvario. El arrepentimiento es la puerta a la bendición. Fallaste, pecaste, no hay condenación para el que se arrepiente. Pero el que no se arrepiente y sigue en su pecado, ¿qué le espera? Verso 19. Vino el Hijo de Dios, la segunda música. Vino otra música, pero ya era una música donde yo voy a morir por ustedes. Y en vez de lamentarse por esa música, entonces dijeron, vino el Hijo del Hombre, que él come. A Juan lo criticaban porque comía y bebía. Dijeron, Juan es un comer. Bueno, dije, el demonio tiene. Y Juan no comía ni bebía, sino que lo que hacía era comer miel silvestre y por allí algunos grillos. El Hijo del Hombre come y bebe. Y dicen de él, aquí es que un comilón. Pero ¿qué decían de Jesús? Que él era un comilón, un bebedor de vino.
¿Por qué? Porque amigo es amigo de publicanos, es amigo de pecadores. La sabiduría es justificada por sus hijos. Ok, ¿qué decían de Jesús? Decían de Jesús, come con pecadores. Decían de Jesús, bebe, come mucho. Y Jesús lo que vino a presentar fue el segundo mensaje. El primer mensaje fue el de Juan. ¿Cuál fue? El segundo mensaje fue el de Jesús. ¿Cuál fue? La muerte. Endechamos y no enlutaste. Tenías que tener en tu corazón el dolor por alguien que murió en la cruz por ti. Pero nada de eso. Entonces viene y le dice, necesito que sean cambiados y transformados. Porque si ustedes, mire lo que dice el texto siguiente. Entonces comenzaron a reconvenir a las ciudades a las cuales había hecho muchos milagros. Había hecho muchos milagros porque no se habían arrepentido diciendo. Entonces él comienza a decirle esto. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Corazín. Le habla acá. Ay de ti, Corazín, Betsaida. Eran las ciudades donde Jesús había recorrido, hecho milagros, manifestado su poder, donde Jesús había dado el mensaje. Y también Juan. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Si usted busca en la Biblia, tanto Corazín como Betsaida, los milagros que Jesús hizo en estas ciudades, usted se quedaría impactado para que tanto Corazín como Betsaida tuvieran todos a los pies de Jesús y ninguno dejaran de adorar y de servirle a él. Es para que Corazín y Betsaida tuvieran bailando la música o sintiéndose ese arrepentimiento y ese quebrantamiento ante los pies de Jesús. Dijo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y también en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se hicieron en Corazín y en Betsaida, ¿qué se hicieron? Milagros que han sido hechos en vosotros, dice, que han sido hechos en vosotras, tiempo, dice, que se hubiesen hecho en vosotros, tiempos que ¿qué? Dice que estas ciudades, tanto de Tiro y de Sidón, hubiesen bailado la música de la flauta. Si hubiesen ¿qué? Pero en Tiro y en Sidón no se hicieron lo que se hicieron en Corazín y en Betsaida. ¿Qué se hizo en Corazín y en Betsaida? Sí, escuche, si lo que se hizo aquí se hubiese hecho en estas ciudades, ellos se hubiesen arrepentido. Cada uno de ustedes son Betsaida, son Corazín, donde Dios ha hecho milagros. Pero ¿cómo van a responder? Dios ha hecho milagros personales en ustedes. Esos milagros es para que usted responda en arrepentimiento y agradecimiento delante de Dios. Sidón no vio, Tiro no vio lo que Corazín y Betsaida vieron. Pero escuche, ellos debían estar tan agradecidos como lo debemos estar nosotros. Pero mucho cuidado. Quiero estar agradecido con mi Padre. Y él sigue diciendo. ¿Qué sigue diciendo él? Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sidón, para Tiro y para Sidón, que para aquellos que deben de tener una razón para estar arrepentidos y no lo están. Que para aquellas personas que tienen una melodía para bailarla y no lo hacen. Para aquellas personas que tienen un conocimiento de hacer las cosas correctamente delante de Dios y no la viven. Es verdad, hay muchos perdidos allá afuera, pero muchos de esos perdidos no conocen lo que tú conoces. Por lo tanto, cada uno de nosotros, mírese la necesidad que tenemos de ser cambiado y transformado, de despojarnos del viejo hombre. Sí, yo sé que estamos en mucho silencio, pero es el silencio del alma que necesita ser llevada a la cruz.
Jesús no terminó allí. Sigue la melodía. Sigue diciendo: y tú, Capernaum, tarea para su casa, los milagros que Jesús hizo en Capernaum. Tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. Una referencia. Eres levantada hasta el cielo. Oh, ¿cuántos de nosotros? Al igual que Capernaum, Dios nos levantó desde abajo y nos ha puesto en los cielos. Y esta era la música. ¿A qué compararé esta generación? La compararé como al muchacho que estuvo e invitó a todos a la plaza y cuando sonaron la flauta ninguno bailó. Cuando hice los milagros en Capernaum, ninguno. Yo les digo, ¿ha hecho Dios milagros en los Capernaum de hoy? Entonces vive agradecido porque Dios te ha levantado. Pero mire lo que dice. Dice, hasta el Hades serás abatida. Por favor. El pecado, escuche. Aquí usted mira el pecado. Pero hoy le voy a decir a usted la verdad. ¿Cuántos quieren que le diga la verdad? ¿Quieren que les diga la verdad o que me quede con ella? Aquí el problema no es el pecado. Pregúnteme, ¿cuál es el problema, pastor? El verdadero problema es la consecuencia que se tiene por causa del pecado. ¿Por qué? Porque usted ha pensado, escuche, usted ha pensado que las cosas se le resolvieron solo con arrepentirse. Ya va, yo me arrepiento. Pero esto debo decírselo para que usted le ponga un freno a su vida. Yo me arrepiento ante la cruz del Calvario. Le pido a Dios que me perdone. Me humillo ante Él y me aparto del pecado. Pero ¿sabe cuál es el problema de nosotros? Que cuando nos humillamos y le pedimos perdón a Dios por el pecado que hicimos, creemos que ese perdón nos va a librar de las consecuencias del pecado. Todo pecado tiene consecuencias. Dios perdona tu pecado, pero las consecuencias del pecado las vives. ¿Para qué te digo esto? Para que tú seas consciente que el pecado tiene una paga, tiene una consecuencia. Y en ti y en mí tiene que haber temor para no pecar. Dios te perdona. Y, ¿qué beneficio tengo del perdón entonces si voy a sufrir las consecuencias? Vas a sufrir las consecuencias de ese pecado. Si tú te arrepientes, vives las consecuencias de ese pecado, pero hasta allí. De ahí para adelante, la historia de tu vida será otra. Porque un corazón contrito y humillado jamás lo despreciará Jehová. Capernaum, porque si en Sodoma si hubiesen hecho los que se hicieron milagros también. Por eso es que los milagros no cambian. Lo que cambia a una persona es la transformación y la renovación de su mente. Si se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti, Sodoma y Gomorra habrían permanecido hasta hoy. ¿Por qué? Porque Jesús está diciendo, estoy seguro que se hubiesen arrepentido. En pocas palabras, hijos, hijas, la puerta es, la música es, lo que está sonando es, en pocas palabras, la música es un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Arrepentimiento. Y hoy mi mensaje es arrepentimiento. ¿Y quiere que le diga algo? Pregúnteme, ¿para quién es este mensaje, pastor? Para todos. No hay quien no necesite estar a cuentas con Dios.
Tú le pondrás un freno al pecado cuando sepas las consecuencias de él. Jesús, poco hablamos de las consecuencias. Muchos hablamos del pecado. Jesús en estos 3 ejemplos nunca nos habló del pecado, nos habló de las consecuencias. ¿Sabes qué le dijo a Betsaida? Le dijo a Capernaum: hasta el Hades serás abatida. Consecuencias. Porque si en Sodoma y en Gomorra se hubiesen hecho los milagros que en ti se hicieron, ellos existieran hasta hoy. Está hablando no del pecado, de las consecuencias. Yo quiero que sepa, no vale la pena pecar por causa de lo que se vive después del pecado. Pregúntele a Adán si su pecado, ¿qué fue peor, el pecado o las consecuencias? Las consecuencias. Cuando hay temor de Dios en nuestro corazón, es porque sabemos la consecuencia del pecado. Ponte de pie. Ok, verso 24. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerante el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para ti. Y este fue un mensaje duro y fuerte, muy fuerte, que Jesús dio a todos los judíos. Yo sé que esto nos mueve el piso, pero nos alinea con Dios. Verso siguiente. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: te alabo, Padre. Escuchen. En ese mismo instante dijo Jesús: te alabo, Padre. Te doy gracias, Dios, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios. Había un velo. Ellos no vieron la necesidad de arrepentirse. Escondiste estas cosas de los sabios y de los extendidos y la has revelado. ¿Sabe a quién ha venido esta revelación del arrepentimiento? Pregúnteme, ¿a quién, pastor? A ustedes. Porque hoy está en esa silla porque un día le dijo: Señor, perdona mi pecado. Muchos de ellos nunca le dijeron a Jesús: perdona mis pecados. Muchos de ustedes, y por decirlo todos, le han dicho: perdona mi pecado. Entonces estás entendiendo cuál es la música. La música, día conmigo, la música que voy a bailar es el mensaje que Él me dio. Y el mensaje siempre será: arrepiéntete. Y si fallo, me arrepiento, el perdón alcanzaré. Escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las has dado a los niños. ¿Quiénes son los niños? Ustedes. Nos las reveló Dios y por eso estamos en este lugar diciendo: Señor, gracias por perdonar mis pecados. Gracias por morir por mí en la cruz. Y cierro con el verso 24 de Lucas, de Efesios 4. Cierro con este versículo bíblico. Efesios 4. Vestido del nuevo hombre. Que salgan de este lugar con un vestido mayor que cualquier marca, mayor que cualquier, ¿cómo se llaman los diseñadores? Cualquier diseñador que diseña los trajes de Mises, mire, vestido del nuevo hombre. ¿Y sabes cuál es ese vestido que hoy puedes llevar? El del arrepentimiento. Llevo un corazón arrepentido delante de Dios. Creado, es un vestido que el que lo creó fue Dios. Creado según Dios porque el mensaje lo creó Él. ¿Para qué te tienes que arrepentir? ¿Para qué tienes que llevar el vestido? Para tener una vida en justicia, en santidad y en verdad. Así tiene que ser tu estilo de vida. No religiosa, sino justo en lo que hace, en justicia, en santidad y en verdad.
Que Dios nos ayude a terminar bien la carrera.